Este episodio de The History Guy es presentado por NordVPN. Cuando usas mi enlace, obtendrás un gran descuento en un plan de 2 años, además de 4 meses adicionales de bonificación. El término ludita generalmente se usa para referirse a personas que se oponen al cambio tecnológico y la innovación desde los automóviles hasta las computadoras. En 2015, Stephen Hawking, Bill Gates y Elon Musk fueron incluidos en los premios Luditas de la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación por difundir lo que la fundación llamó alarmismo sobre la inteligencia artificial. El término generalmente tiene una connotación despectiva, refiriéndose a personas que se oponen a los cambios en la innovación simplemente por miedo, ignorancia o pura terquedad. Pero el término ludita en realidad tiene un significado histórico específico. El uso moderno del término realmente no captura la filosofía y las motivaciones de los verdaderos luditas, personas que se hicieron famosas en el siglo XIX por destruir telares. Es una historia que merece ser recordada. El último cuarto del siglo XVIII fue un periodo de increíble crecimiento tecnológico, y Inglaterra era un centro de innovación. Según Roman Stollinger en The Luddite Rebellion, Past and Present, para 1800, Inglaterra tenía el ingreso per cápita más alto de toda Europa. Fue en este momento cuando James Watt construyó su primera máquina de vapor y Richard Arkwright construyó su primera máquina de hilar, un dispositivo impulsado por agua que hilaba hilo. Edmund Cartwright patentó su telar mecánico en 1785 y aunque no tuvo éxito comercial, fue la base para el tejido mecánico. Por primera vez, grandes partes del tejido y la creación de textiles estaban siendo automatizadas, y en toda Inglaterra, toda la industria estaba cambiando. La primera fábrica de tejido en el sentido moderno, según Brian Bailey en su libro The Luddite Rebellion, fue una hilandería de seda en Derby. Los avances fueron muchos y significativos, pero trajeron consigo algunos de los mayores trastornos sociales en la historia de Inglaterra. Los trabajadores rurales se mudaron en masa a pueblos y ciudades, poniendo a prueba la capacidad de la sociedad para adaptarse. El hacinamiento, las enfermedades por mala sanidad, los barrios bajos y la pobreza contribuyeron a la inestabilidad y el descontento. En 1723 se aprobó la Ley Negra, conocida popularmente como el Código Sangriento. A finales del siglo XVIII había más de 200 delitos capitales, muchos de ellos delitos contra la propiedad. Esas leyes se aplicaban de manera amplia y a menudo sin piedad. En 1801, un niño de 13 años fue ahorcado por robar una cuchara. En 1810, los reformadores intentaron aprobar una ley que aboliera la pena de muerte para los robos cuyo valor fuera menor a 5 chelines. Lord Ellenborough, el Lord Jefe de Justicia, criticó el proyecto de ley, afirmando que si se aprobaba, ningún hombre podría dejar su tienda por una hora sin sentir las más alarmantes preocupaciones. En 1799 y 1800, el Parlamento aprobó las leyes contra las asociaciones obreras, que reforzaron las leyes que prohibían los sindicatos. Las crecientes brechas entre ricos y pobres y las acciones del gobierno contra la clase trabajadora se vieron agravadas por el impacto económico de la guerra napoleónica. El sistema continental de Napoleón estranguló el comercio con Europa continental, y en 1810 Estados Unidos aprobó la Ley de Prohibición de Comercio. El valor del comercio británico con Estados Unidos cayó más del 80% al año siguiente. Los fabricantes de lana y algodón quedaron devastados. Según Bailey, solo en West Riding de Yorkshire, más de 1000 fabricantes cerraron sus negocios. Encima de todo eso, las cosechas desastrosas y otros problemas económicos provocaron un aumento en los precios del pan. Los productos tejidos se habían convertido en un gran negocio para Inglaterra en el siglo XVIII, pero era casi completamente una industria doméstica, realizada en su mayoría por mujeres y niños. Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, escribió que en Richmondshire y North Allertonshire ves a toda la gente, grandes y pequeños, tejiendo. Las medias de lana eran especialmente demandadas. El reverendo William Lee inventó la máquina de tejer medias en 1589, según la leyenda. Lo hizo para que una mujer a la que cortejaba tuviera más tiempo para prestarle atención. El telar finalmente fue ampliamente adoptado, pero aún se usaba en los hogares por tejedores artesanales. Lester Hosier. William Gardner dijo que estas clases bajas que se dedicaban al tejido estaban comparativamente en un estado de comodidad y abundancia, principalmente porque tenían tiempo libre. Pero eso cambió rápidamente a finales del siglo XVIII. Se volvió raro que los calceteros tuvieran sus propios telares, y los tejedores tenían que pagar a los costureros y comprar aceite para sus propias máquinas rentadas. Los intermediarios y los arrendadores de telares exprimieron las ganancias y los trabajadores perdieron su tiempo libre, trabajando en su lugar por una miseria durante 14 horas al día. Buscando más dinero se obligó a los niños a operar telares.
En 1778, los comités gubernamentales fueron informados sobre niños pobres, esclavizados a largas jornadas de trabajo, laborando de 5 a.m. a 10 p.m., día tras día, por una miseria. La destrucción de máquinas como medio de protesta no era algo nuevo. En 1675, los tejedores en Londres, protestando porque los telares podían hacer el trabajo de muchos hombres y por lo tanto amenazarlos con la pobreza, quemaron telares en la calle. En 1776, una turba sumamente alborotada y escandalosa destruyó las máquinas en la fábrica de Arkwright. 3 años después, los tejedores destruyeron máquinas en Nottingham, cuando las peticiones por un salario mínimo y la protección del oficio del tejido de medias en telar fracasaron. En 1802, una carta exigía a un fabricante que desmontara sus máquinas de esquila, o lo harían ellos mismos, porque lo haremos nosotros, maldito perro infernal. A principios de 1811 la situación era crítica. Miles estaban desempleados y en una pobreza absoluta, con poco alivio posible. Aunque sus motivaciones a menudo se presentan como antitecnológicas, la tecnología que atacaron los tejedores no era especialmente nueva. Como dice Bailey, su verdadera queja era el uso de bastidores anchos para fabricar mercancía barata y el menoscabo de los medios de vida de los trabajadores calificados. La tecnología era simplemente un símbolo conveniente, un objetivo económico efectivo. Centraron sus ataques en los telares y en los fabricantes que usaban los telares de manera fraudulenta y engañosa para reducir costos con productos baratos y de baja calidad. No sé si es obvio, pero Pocky es un ludita. En serio, él constantemente está interrumpiendo y haciendo todo lo posible por romper las máquinas que ve como una amenaza para su sustento. Ya sea paseándose por el teclado o tirando el equipo, Pocky siempre está dispuesto a recurrir a la violencia para llamar la atención sobre su causa. Pero aún peor, Pocky nunca usa una VPN, que es una de las razones por las que estoy tan agradecido con el patrocinador de hoy, NordVPN. Parece ignorar por completo que los piratas podrían estar espiando su historial de navegación. Si alguien puede beneficiarse de la estricta política de no registros de NordVPN, es este alborotador sospechoso. Y parece no tener idea de que, al usar los miles de servidores de NordVPN alrededor del mundo, podría tener acceso a contenido de streaming sin molestas limitaciones geográficas. Por suerte, yo he estado usando NordVPN durante años. Incluso tiene un interruptor de emergencia, así que si Pocky logra desconectar la VPN, mis datos nunca están en riesgo. Y en una casa con Pocky, nunca sé cuándo podría necesitar ese útil soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, una sola cuenta me permite conectar hasta 10 dispositivos, incluyendo cifrado de última generación, con un solo clic para móviles, así que puedo protegerme incluso cuando Pocky está caminando sobre mi teléfono o tableta. Y todo eso viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días sin riesgos. Así que no seas un ludita cuando se trata de tu navegador. La historia merece ser recordada, pero tu historial de Internet merece ser solo tuyo. Obtén un gran descuento en un plan de 2 años y 4 meses adicionales cuando uses mi enlace en nordvpn.com/The History Guy. Es libre de riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días. Eso es nordvpn.com/The History Guy o usa el enlace en la descripción. El inicio de lo que se convirtió en la rebelión ludita comenzó en el pueblo de Arnold, en Nottinghamshire, cuando los tejedores retiraron los jackwires y los bastidores que se usaban para hacer cut-ups, medias baratas cortadas de tejido de bastidor, a principios de 1811. Hubo más incidentes en febrero y marzo. El 11 de marzo, una gran multitud se reunió en Nottingham para protestar contra los fabricantes de medias que estaban reduciendo los salarios. La milicia dispersó a la multitud, pero esa noche una turba atacó a los dueños de las máquinas de tejer y destruyó más de 60 de esas máquinas. Incluso cuando se llamó a los dragones para restaurar el orden, cientos de marcos fueron destruidos en las semanas siguientes. A pesar de las recompensas ofrecidas, no se pudieron hacer arrestos. Los rebeldes tomaron su nombre de una figura legendaria descrita en varias publicaciones de 1811. Según un artículo en el Nottingham Review del 20 de diciembre de 1811, Ned Lodd era un habitante de Annecy, cerca de Leicester, donde fue aprendiz para aprender el arte del tejido de punto en bastidor. Ned no soportaba estar atado al telar, así que su maestro lo denunció ante el magistrado, quien azotó al muchacho como remedio para el trastorno de Ned. Ned, a su vez, destrozó el telar, al que consideraba la causa de su castigo. Otra versión publicada en la Historia de Nottingham, de 1811, dice que un joven ignorante llamado Ludland recibió la orden de enderezar sus agujas y en su ignorancia tomó un martillo y las golpeó hasta hacer un montón. Ambas historias afirman que el joven fue entonces la inspiración para el líder ficticio del movimiento, un general, capitán o rey, Lud. Bailey sugiere que estas historias, ambas versiones sesgadas, pueden no ser el verdadero origen del nombre, y en su lugar señala al posiblemente legendario Rey Lud,
quien supuestamente construyó Ludgate en Londres en el año 66 a.C. Era un mejor homónimo que el tonto del pueblo que describen las fuentes de 1811. El verano fue relativamente tranquilo, pero el 10 de noviembre una gran multitud se reunió en Bulwell Forest y, liderada por Ned Ludd, atacó la propiedad del calcetero Edward Hollingsworth. Hollingsworth y sus hombres dispararon contra los alborotadores, matando a John Wesley. Los alborotadores forzaron la entrada y destruyeron sus bastidores. El brote se extendió rápidamente por todo Midlands. El representante de la corona en Nottinghamshire, Enrique Pelham Clinton, le dijo al ministro del Interior el 16 de noviembre que los disturbios eran de naturaleza local e imparcial, totalmente ajenos hasta ahora a cualquier idea política y agravados por los altos precios de los cereales. El príncipe regente Jorge, gobernando en lugar de su padre mentalmente inestable, Jorge III consideró los disturbios como una amenaza seria y ofreció 60 libras esterlinas por información que llevara a la condena de los destructores de máquinas. Una declaración a nuestro muy amado hermano y capitán en jefe Eduardo Ludd por el general. Los agitadores acusaron a un fabricante de encaje de usar encaje barato y de mala calidad para ganar 15.000 libras, con lo cual había arruinado el comercio de encaje de algodón. Y en consecuencia, nuestros dignos y muy amados hermanos acusó a Carlos Lacey de tener los motivos más diabólicos, es decir, enriquecerse a costa de la miseria de sus semejantes, y exigió que Lacey repartiera el dinero entre los obreros, o de lo contrario, le infligirían la pena de muerte al mencionado Carlos Lacey. Este Ned Ludd, o General Ludd, causó una considerable ansiedad entre las clases altas, aunque los historiadores coinciden hoy en día en que tal persona no existió realmente. El 26 de noviembre, el Lord Teniente afirmó que los disturbios estaban completamente controlados, pero incluso expresó simpatía diciendo que los alborotadores son dignos de lástima y que deberían recibir algún tipo de ayuda. Sin embargo, sus palabras fueron prematuras. Cientos de máquinas de tejer fueron destruidos ese mes, principalmente en Nottinghamshire. En febrero de 1812, informó que tuvo que utilizar la caballería voluntaria de la milicia local, ya que los disturbios se volvieron más graves. George Colham, secretario municipal de Nottingham y secretario de la Asociación de Calceteros, escribió al Ministerio del Interior que 800 máquinas de tejer y 8.000 libras en valor habían sido destruidos y que este sistema debía ser reprimido por la fuerza si esperábamos la restauración de la tranquilidad pública. El Lord Teniente sugirió en diciembre que se sospechaba fuertemente de la intervención extranjera en los disturbios. Una carta enviada más tarde por los luditas afirmaba que esperamos la ayuda del emperador francés para sacudirnos el yugo del gobierno más podrido, malvado y tiránico que jamás haya existido. El Leeds Mercury informó que una rebelión no tenía paralelo en la historia. Se enviaron 2.000 soldados a las Midlands. El 19 de enero una fábrica de lana cerca de Leeds, en Yorkshire, se incendió. Se sospechó de incendio provocado. Los hombres de Yorkshire eran diferentes de los tejedores de Midlands. Eran tundidores que usaban grandes tijeras de metal para hacer una superficie uniforme en la lana. Mucho mejor pagados, protestaban contra nuevas máquinas que tundían la lana automáticamente, haciendo que todo su trabajo quedara obsoleto. En Midlands, el clímax de la destrucción fue en enero de 1812, y en 4 días al final del mes, se destruyeron más de 100 bastidores. Cuando ocurrieron robos junto con uno de los episodios de destrucción de bastidores, un artículo ludita los denunció, y el general Ludd afirmó que habían ahorcado a uno de los hombres por el robo. El 5 de febrero, el Lord Teniente de Nottinghamshire escribió que Yorkshire, Nottinghamshire, Derbyshire y Leicestershire están en estado de insurrección. Muchos, como Roberto Southey, pensaban que la revolución es inevitable. A pesar del gran número de tropas, las bandas evitaban fácilmente ser capturadas, viajando disfrazadas y de noche. Durante 1812, unas 19.000 soldados fueron desplegadas en la región, comparable con los números iniciales establecidos con Wellington en la Guerra de la Península. Luchar contra el general Ludd se estaba convirtiendo en una amenaza tan grande como luchar contra Napoleón. Un canto ludita de la época decía: «No canten más sus viejas rimas sobre el viejo Robin Hood, cuyas hazañas poco admiro. Cantaré las hazañas del general Ludd, ahora el héroe de Nottinghamshire». Las protestas también se extendieron a los tejedores de algodón de Lancashire, y hubo rumores de que había reuniones entre los luditas del sur y los trabajadores descontentos de Lancashire. En respuesta, en 1812, el gobierno convirtió la destrucción de máquinas en un delito capital. La ley criminalizaba a las personas que destruyeran o dañaran cualquier telar de medias o de encaje, pero no mencionaba los molinos de lana que fueron destruidos en Yorkshire. Lord Byron habló en contra de la ley, diciendo que había visto provincias oprimidas en Turquía, pero que nunca, ni bajo el gobierno más despótico de los infieles, había presenciado una miseria tan deplorable como la que vio desde su regreso. La ley se aprobó de todos modos.
Ya era un delito capital enviar cartas amenazantes e ir disfrazado. La respuesta de los luditas, y quizá mejor resumida en una nueva rima: bien podría ser ahorcado por matar que por romper una máquina. Así que ahora, muchacho, desenvaina tu espada y afílala bien. En Yorkshire se cantaba una cancioncilla similar. Vengan, muchachos tundidores de gran renombre, que aman beber buena cerveza oscura, y derriben a cada tirano altanero con hacha, lanza y fusil. Las propuestas para regular los salarios y la calidad de los productos, aunque se presentaron, seguían fracasando. El 14 de marzo, una gran multitud se reunió en Stockport, saqueando provisiones y luego atacando varias casas y fábricas. En Edgeley, irrumpieron en la fábrica y la casa de John Goodale. Prendieron fuego a la casa. El ejército llegó y leyó la ley de motines, una ley de 1715 que requería que los funcionarios emitieran una orden formal, ordenándoles dispersarse o ser arrestados. Cuando se negaron, la caballería cargó y la infantería avanzó con bayonetas. Los líderes eran dos hombres vestidos con ropa de mujer, conocidos como las esposas del general Ludd. El 11 de abril, una gran multitud se acercó al edificio de 4 pisos de la fábrica de Ralford, cerca de Dewsbury. El dueño, William Cartwright, ya había preparado la fábrica para la defensa. Se instaló una campana de alarma en el techo. Se apostaron soldados armados y se colocaron rodillos peligrosos con púas de metal en las escaleras, junto con suministros de ácido. Al menos 100 luditas se reunieron en un obelisco de piedra llamado Dome Steeple antes de marchar hacia la fábrica. Esa noche, 5 soldados y una docena de empleados estaban de guardia. Aproximadamente media hora antes de la medianoche, Cartwright mismo se fue a la cama, solo para que se escucharan disparos. Antes de que pudieran siquiera vestirse, las ventanas fueron destrozadas y se disparó contra la fábrica con mosquetes. Uno de los hombres intentó tocar la campana de alarma, pero la cuerda se rompió. Los defensores respondieron al fuego. Finalmente, la campana fue tocada con éxito, y desde el techo arrojaron piedras para obligar a los luditas a retroceder. Disparando desde la oscuridad, los defensores se enfocaron en sus enemigos. Los luditas se retiraron, dejando atrás a 2 hombres gravemente heridos. Ambos murieron a causa de sus heridas antes del final del día siguiente. El magistrado de Leeds consideró el ataque como una falta de visión, escribiendo que estos hombres engañados están sumamente equivocados si creen que sus esfuerzos por eliminar la maquinaria pueden tener éxito al final. La muerte de los luditas provocó disturbios en todo el norte. Grandes multitudes asistieron a los funerales de los hombres. Thomas Garside, un fabricante de Lancashire, le dijo al ministro del Interior que el levantamiento era la conspiración más desesperada y mejor organizada que el mundo haya presenciado. Cartwright resultó herido en el ataque, supuestamente por sus propios rodillos con púas, pero aún así casi enfrentó la bancarrota. Una buena suma fue recaudada por otros dueños de fábricas por su exitosa resistencia contra una banda de bandidos sedientos de sangre y sin ley. Aparecieron avisos en las puertas exigiendo venganza por la sangre de los inocentes. Varios hombres intentaron matar a Cartwright el 18 de abril, mientras cabalgaba por el bosque Bradley. Otro propietario de molino, William Horsfall, sí fue asesinado el 28 de abril. Un ludita capturado, Joseph Barrowclough, arrestado por el atroz crimen de Twisting In, que consistía en administrar juramentos ilegales que, al parecer, castigaban con la muerte a cualquier traidor entre los luditas, se convirtió en informante, diciendo a las autoridades que el banquete de bodas de la señora Ludd, código para la revolución, tendría lugar el 24 de julio de 1814. Sin embargo, su información resultó ser de poca utilidad. De manera más útil, un trabajador textil llamado Benjamin Walker, arrestado bajo sospecha de participación en el ataque al molino de Rawford, traicionó a sus compatriotas más tarde ese año y señaló a otros 3 hombres por el asesinato de Horsfall. También ocurrieron disturbios en otros lugares. El 20 de abril, una gran multitud que llevaba una efigie del renombrado general Ludd incendió una casa en Middleton. La multitud fue dispersada por el ejército y 5 alborotadores murieron. Otra fábrica con 170 telares de vapor cerca de Bolton fue incendiada 4 días después. En mayo se presentó un proyecto de ley para que administrar juramentos ilegales fuera castigado con la muerte, el cual fue aprobado en julio. El 11 de mayo un primer ministro, Spencer Perceval, fue asesinado. Anteriormente, los luditas le habían enviado una amenaza. Aunque el asesino, John Bellingham, afirmó que el asesinato se debió a una ofensa personal y que no tenía relación con los luditas celebraron el asesinato de todos modos. Amenazas de supuestos luditas aparecieron por todas partes, y el miedo a una revolución inminente rozaba la histeria. En junio, el Freeman's Journal y Daily Commercial Advertiser informaron que el gobierno estaba confiscando armas para evitar que cayeran en manos de los luditas, y que se observó a más de 2,000 luditas en formación a unas 6 millas de Stockton. El general Grey, en Yorkshire, le dijo al secretario del Interior que ni todo el ejército británico podría sofocar la rebelión.
La muerte de Percival llevó a un nuevo primer ministro, Robert Banks Jensen, Lord Liverpool. El gobierno fue implacable con los luditas. Ese verano, más de 100 personas fueron acusadas de varios delitos durante los disturbios. 58 fueron acusados en Lancaster, donde 28 fueron condenados y 8 fueron ahorcados, incluyendo a Abraham Charleston, de 16 años, y a una mujer de 54 años condenada por robar papas. Otros 15 fueron condenados a muerte en Chester, aunque solo 2 de las sentencias realmente se llevaron a cabo. Muy pocos de los condenados eran destructores de máquinas, y muchos ni siquiera eran trabajadores textiles. El teniente general Thomas Maitland reemplazó al tímido general Gray en junio. Maitland enfatizó el uso de espías, infiltrando grupos y engañándolos para que administraran juramentos. Sin embargo, Maitland no pensaba que el problema fuera revolucionario, sino más bien práctico. Los salarios de los tejedores habían caído en 2/3, y la comida solo se había vuelto más cara. La gran presencia de tropas aún no podía evitar las bandas armadas de luditas. Los soldados adoptaron nuevas tácticas, moviéndose en pequeños grupos y sin previo aviso. Para el verano, la destrucción de máquinas en realidad había disminuido, pero volvió a aumentar en Nottinghamshire al final del año. 10 bastidores fueron destruidos el día de 1 de enero, 1813. Durante todo el otoño, ocurrieron ataques menores en Yorkshire. Lord Fitzwilliam instó a más condenas para los encarcelados, temiendo que era la única manera de prevenir los males de nuevos brotes luditas durante las oscuras noches de invierno. El Leeds Mercury informó sobre un resurgimiento, escribiendo que el espíritu del ludismo, que se pensaba extinto, ha vuelto a aparecer, aunque se trataba de robos y no de destrucción de máquinas. Incluso antes del juicio, los 3 luditas acusados de matar a Horsfall, George Meller, William Thorpe y Thomas Smith, parecían estar condenados. La conversación entre los funcionarios giraba en torno a cómo evitar que los simpatizantes desfilaran con sus cuerpos. Sugerían enviar los cuerpos a la enfermería de Leeds para su disección. El abogado principal declaró que todos los acusados, fueran luditas o no, no podían ignorar los disturbios y, por lo tanto, serían acusados como parte de la banda. El juicio de los 3 acusados de asesinato fue sensacional. La corte estaba llena y los 3 se declararon no culpables. Benjamin Walker fue el testigo estrella de la fiscalía. Afirmó haber escuchado a Miller decir que había que dejar de romper máquinas para pasar al asesinato y que Miller le había pedido personalmente que lo acompañara y disparara al señor Horsfall. Walker afirmó que él y Smith habían sido obligados a ir y que no dispararon sus pistolas. Solo Miller y Thorpe dispararon. La defensa fue que los 3 hombres tenían coartadas, pero los 3 fueron declarados culpables. Fueron sentenciados a muerte. Sus cuerpos serían disecados y anatomizados, y la ejecución por ahorcamiento sería 2 días después. Al día siguiente, comenzó el juicio para los 14 acusados del ataque al molino de Rawford. 5 fueron sentenciados a muerte. Otros 6 fueron condenados por destrucción de maquinaria o robo y sentenciados a muerte. En total, 17 fueron ahorcados, incluidos los asesinos de Horsfall. Los otros 14 fueron ahorcados el 16 de enero de 1813, detrás del castillo de York, el mayor número de personas ahorcadas allí en un solo día. Solo 8 estaban involucrados en la industria textil. Los juicios hicieron que la población se volviera aún más en contra de las autoridades. El abogado del Tesoro envió órdenes el 22 de enero de no perseguir a los luditas con tanto celo. La destrucción de máquinas básicamente terminó en Yorkshire. Maitland declaró que el espíritu del ludismo está completamente extinguido. En las Midlands, la destrucción de máquinas continuó de manera intermitente hasta 1816. La mayoría de las tropas se retiraron a finales de 1813. Varios escritores intentaron durante la rebelión argumentar que la maquinaria era algo bueno y que destruirla acabaría con la industria inglesa y deprimiría aún más los salarios. Uno argumentó que los tejedores deberían estar contentos, ya que desde la invención de la maquinaria se emplea a 4 veces más personas que antes. ¿Y por qué? Porque sus pequeños hijos, con la ayuda de la maquinaria, pueden ganarse la vida por sí mismos. Difícilmente es un consuelo cuando las familias seguían muriendo de hambre. Los problemas de la pobreza continuaron hasta 1816, incluso después del final de las guerras napoleónicas. El reverendo Roberto Hall, en Leicester, predicó que los pobres tejedores de medias hablaban de las figuras demacradas y las miradas abatidas, el mecánico trabajador. El último gran ataque de destrucción de máquinas tuvo lugar el 29 de junio de 1816 contra la fábrica de Heathcote y Lacey, en Loughborough. Los dueños habían reducido los salarios para bajar los precios. El Nottingham Review informó sobre el ataque de los destructores de bastidores, que supera con mucho cualquier cosa similar que hubiera ocurrido antes. Los 55 bastidores que había allí fueron destruidos. En última instancia, 7 personas fueron ahorcadas por el ataque y 3 más fueron deportadas.
La rebelión ludita ha sido durante mucho tiempo un tema de debate académico, especialmente en cuanto a sus motivaciones. ¿Realmente los tejedores de Midlands estaban en contacto con los cortadores de Yorkshire? ¿Estaban tan organizados como temía el gobierno? Y quizás lo más importante, ¿eran principalmente un movimiento político decidido a la revolución? Ciertamente algunos escritores luditas hablaban de revolución, pero realmente no está claro qué tan conectados estaban esos escritores con el liderazgo real de los luditas. Kevin Binfield, quien editó la colección The Writing of the Luddites, sostiene que, fuera cual fuera su motivación, no era la tecnología lo que los enfurecía. Eran empresarios sin escrúpulos quienes amenazaban la vida misma de los trabajadores al bajar los precios. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy, y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube, Un patrocinador en nuestro... comunidad y locals, o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo. Él se quedó dormido. Aquí. ¿Me estás tomando el pelo?